Bodegas Fernando Castro. Bodegas familiares desde 1850. Pues les damos la bienvenida a la hora de comenzar un nuevo capítulo de estos perfiles valdepeñeros. Esta semana ya lo veníamos anunciando, protagoniza los mismos Alejandro Muñoz Fernández, que es periodista valdepeñero, nacido aquí en Valdepeñas, pero que habitualmente reside en Ciudad Real. Aquí todavía tiene vínculos familiares y bueno, pues suele viajar con frecuencia y el mes pasado recibía un premio que le otorgaba a nivel provincial la Asociación de Periodistas, y con él vamos a hablar de pues los recuerdos que tenga de su estancia aquí en Valdepeñas y de su día a día. Así que por tanto, Alejandro, lo primero que quiero hacer es darte las gracias y la bienvenida, y darte las gracias por querer formar parte de estos perfiles valdepeñeros. Bueno, gracias a vosotros por tenerme aquí. Bueno, Alejandro Muñoz Fernández, que además hay que decir que yo te conocí cuando estuviste haciendo prácticas en Onda Cero. Sí, Radio. En el 2015 con Emilio Hidalgo y con Salu García Alfaro. Exactamente. Que además, luego hablaremos, me entrevistaste tú a mí. Sí. Bueno, naces en Valdepeñas, recién cumplidos los 32 años, recibía el premio Ciudad Real de Periodismo por el reportaje La conquista de los antepasados de los neandertales, se descifra en Ruidera, un trabajo que publicó en la agencia de información científica SIN, y que este premio lo convoca, organiza la Asociación de Periodistas de Ciudad Real y está patrocinado por Félix Solís Avantis. Bueno, Alejandro, antes de empezar a recorrer un poco tu vida, ¿qué ha significado para ti la concesión de este premio? Pues sobre todo es un impulso, porque como periodista freelance a veces te encuentras un poco solo y no tienes demasiados apoyos. Entonces también que la Asociación de la Prensa de Ciudad Real haya querido reconocer el trabajo de un periodista independiente, pues es un poco un espaldarazo a también unos cambios que se están produciendo en la profesión. Así que muy contento. ¿Qué abordas en este trabajo, Alejandro? Es un reportaje que se produce en el yacimiento de Ruidera Los Villares, en el que se están haciendo avances sobre los antepasados de los neandertales. Esto es importante porque nos puede dar pistas de cómo los neandertales y en este caso el Homo heidelbergensis, que era la especie que sería su predecesora, se fueron expandiendo por la península ibérica, y al final son pistas que nos ayudan a comprender mucho mejor los orígenes del ser humano. ¿Eso lo tienes publicado aquí? Eso está publicado en la agencia SINC. En la agencia SINC. Aquí tienes otros trabajos que ahora hablaremos de ellos. Sí. De acuerdo. Has dicho, Alejandro, antes de empezar la trayectoria tuya vital y profesional, que está cambiando mucho el periodismo. ¿En qué sentido? ¿En todos? En el sentido, sobre todo yo diría que es una cuestión en el sentido financiero. Al final estamos acostumbrados a que el periodismo se financia fundamentalmente a través de la publicidad. La publicidad ahora mismo se está destinando sobre todo a las redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Entonces, al tener menos tarta publicitaria, los medios tienen una crisis de negocio.
también eso está repercutiendo en que los profesionales tengamos que hacer todo. Pues ahora mismo yo escribo, hago vídeos, hago fotografías, entonces tenemos que ser un poco más incluso periodistas orquestas, porque si no, no nos podemos ganar la vida. Claro. Como freelance, y bueno, también se ha repercutido en las relaciones, en las redacciones. Hace pocos días escuchamos la noticia de que Jeff Bezos había despedido a la mitad del Washington Post, uno de los medios pilares del mundo, e incluso pues que ha tenido importantes descubrimientos como el Watergate, donde pues acabó en que un presidente estadounidense dimitiera. Pues vivimos en tiempos complejos para el periodismo. Convulso, ¿no, Alejandro? Bueno, naces en Valdepeñas, el Hospital Gutiérrez Ortega, hoy Hospital General, porque vamos a hablar de tu familia materna, que es la que está vinculada, ha estado, sigue vinculada ya a otras generaciones con Valdepeñas. A ver, háblanos de tus abuelos cuando llegan aquí en Valdepeñas, tu madre también, y un poquito, pues eso, tu trayectoria, tu vinculación a esta ciudad. Pues sí, mi familia materna al final radicaba por aquí. Mi abuela es de Castellar de Santiago, mi abuelo es de Infantes, aunque se crió pues en una finca ahí del duque de San Fernando. De San Fernando, exactamente. Y se mudaron a Valdepeñas cuando mi abuelo empezó a trabajar aquí como chofer, como camionero de Bodegas Morenito. Uno de sus hermanos además era un personaje bastante conocido de aquí de Valdepeñas, le llamaban Blas el Cartonero, sí. Que incluso hay una historia por ahí familiar, sí, que encontró unas joyas, luego se devolvieron, lo publicaron en la prensa. Entonces, bueno, sí, porque iba de alguna manera recogiendo cartones. Sí. Con el carrillo, ¿verdad? Con el carrillo. Entonces, pues al final tengo bastante familia por aquí. Me crié durante unos cuantos años en Valdepeñas porque mi madre era profesora y iba cambiando de destinos, entonces con los abuelos aquí apoyándome en el Colegio Jesús Castillo, y de esa etapa de la infancia tengo la verdad que muy buenos recuerdos porque me sentía muy, muy libre. Luego el resto de la infancia la pasé en Ciudad Real, es una ciudad más grande, no era tan fácil salir a jugar con los amigos cuando eres pequeño, entonces guardo muy buenos recuerdos de esa etapa, la verdad. Antes de comenzar con Jesús Castillo, y por parte paterna, ¿de dónde procede la familia? Mi padre es de Puerto Llano. Puerto Llano. Sí, y no tengo tantos recuerdos de esa parte. Claro. Tu padre periodista también. Periodista también, sí. Bueno, entonces ya lo has dicho tú, vivíais, Alejandro, en los bloques de la Feria del Vino, ¿verdad? En la Feria del Vino. Y como es natural cruzabas a Jesús Castillo. Claro, sí. ¿Con cuántos años te incorporas a Jesús Castillo? Pues estuve varios años, estuve en lo que se denomina parvulitos y en primero y tercero de primaria. Y una de las profesoras que más recuerdo era Lourdes, no recuerdo su apellido, pero estaba relacionada con la familia Félix Solís, precisamente. Sí, y era, sería la esposa de don Félix. La esposa de don Félix. Que falleció. Y era un lugar muy agradable porque pues, recuerdo a lo mejor la abuela gritando por la ventana a merendar, ¿no? Y está ahí jugabais allí con los vecinos, ¿no? En el parquecito, sí. En el parquecito, entonces había menos tráfico, ya sí estaría quizá la estación de autobuses y eso. Sí, claro, pasaban los autobuses, sí. Incluso pues, ahí recuerdo que todavía funcionaba la cafetería, la tienda. Había como un pequeño kiosquito donde me compraban los cómics de Mortadelo y Filemón, o sea, era mucho más activo a lo mejor de lo que puede estar ahora, ¿no? Claro. Y allí, Alejandro, entonces, sobre todo por las tardes o en el buen tiempo, donde concentrabas tu reunión de juegos, era allí en los parquecillos de la Feria del Vino. Sí, en el parque. ¿Del paseo que recuerdas? Del paseo de la estación... Pues ¿También ibais allí o no? Lo recuerdo casi igual. Sí que recuerdo de jugar en la parte vieja de la estación, que está así más abandonada, que eso para los niños era más divertido, porque era como un poco una exploración, ¿no? Y también era más arriesgado. Sí.
Bueno, entonces tu paso por el Colegio Jesús Castillo, ¿cuánto duró entonces, Alejandro, me decías? Pues unos 3 años, que fueron salteados, por así decirlo, porque también estaba, según en los destinos de mi madre, en Ciudad Real, entonces como que tenía amigos allí, tenía amigos aquí, iba un poco cambiando, hasta que ya nos asentamos definitivamente en Ciudad Real. Ya a raíz de tu madre irse a trabajar allí a dar clase a Ciudad Real, tú ya te vas, tus abuelos continuaron aquí en Valdepeñas, Sí, ahí en el piso. continuaron unos cuantos años por aquí. Unos cuantos años. Y allí en el instituto en Ciudad Real, Alejandro, ¿qué instituto es donde estuviste? En el Torreón. En el Torreón. ¿Y qué recuerdos tienes de por allí del Torreón? ¿Por Bueno, allí con cuántos años te incorporas? Pues, hombre, antes estuve en el colegio Carlos Vázquez, que también está en el Torreón. Ah, antes, y después de Jesús Castillo, Carlos Jesús Vázquez. Castillo, sí, pues en los últimos años de primaria. Y ya finalmente hice todo el instituto en el Torreón, hice la variedad de ciencias y pasé allí pues la adolescencia. ¿Y tienes más hermanos? 2 pequeños, más pequeños que yo. 2 más pequeños que tú. ¿Y también nacieron aquí en Valdepeñas? Los 3 hemos nacido en Valdepeñas. Los 3 sí. habéis nacido. ¿Y tus hermanos pequeños son dos chicos? No, tengo una hermana mediana que es chica y luego mi hermano. Tu hermano más pequeño. ¿Ellos están estudiando en la actualidad o cómo? Mi hermana está haciendo el doctorado en veterinaria y mi hermano está en el extranjero trabajando. Ah, sí. Bueno, vamos a hablar también de tu luego regreso, diríamos, a Valdepeñas, Alejandro, cuando termines la carrera, me imagino, o estarías a punto de terminarla, cuando te vienes aquí, ¿por qué te surge la posibilidad de Onda Cero Radio Valdepeñas? Sí, pues durante la carrera estaba buscando aumentar la experiencia profesional y entonces salió la oportunidad de trabajar con Onda Cero y justo pues había una vacante en la emisora de aquí de Valdepeñas y entonces pensé que bueno, era una buena manera de reconectar con la tierra que me vio nacer. Claro. Así que estuve por aquí un verano junto a Emilio Hidalgo y a Salud García Alfaro, que ahí fue cuando nos conocimos y la verdad fue muy gratificante porque también en los sitios pequeños siempre se aprende más. Y hay más cosas por hacer, así que lo recuerdo y más mucho. Posibilidades de que tú las hagas. Sí, exacto, porque una ayuda siempre viene muy bien. ¿Y cómo te fue esa? Fue un verano, me parece que estuviste aquí. Fue un verano en 2015, sí. Es decir, que ya caminamos a los 11 años. ¿Y qué? Entonces estuviste contento y tal. ¿Qué te dejaron hacer o qué pudiste hacer en esa etapa? Pues recuerdo que me dieron bastante confianza, pues, incluso una anécdota en la que los directos siempre me ponían un poco nervioso, ¿no? y entonces hubo una vez que a veces la grabábamos y salía mejor, pero en una ocasión hice una crónica en directo y me salió mal y justo así que porque me había atragantado y entonces me cogió Emilio y me dijo que esto lo hemos pillado en directo, no lo vuelvas a hacer porque como nos escuche alguien por la radio que esté pasando por la autovía nos van a llamar a consultas. Como a los embajadores. Sí. En esa etapa también te interesaste bastante, ¿verdad?, por los orígenes de Radio Juventud Valdepeñas. ¿Por algún motivo? Pues creo que era porque estábamos haciendo un reportaje sobre el origen de la radio aquí en Valdepeñas y entonces a raíz de eso creo que fue cuando nos conocimos o conversamos más. Sí, y además entrevistaste a una de esas personas que había estado en Radio Juventud, sí, ¿no? Sí, fue en Canita de Llanos, si no me recuerdo. Canita de Llanos, sí. Ya no me acuerdo bien porque fue hace bastantes años. 11 va a ser. Sí. Pero vamos, ponemos en 10. Pero sí, yo por lo menos participé en más de una ocasión contigo, pero un día fue el tema ese el que abordamos. Sí. Y no sé si la Carnita fue allí a los estudios y estuvimos hablando con ella y nos explicó cómo se hacía entonces la radio y demás. Y entonces, ¿cuánto tiempo estuviste? ¿Un verano completo? Sí, un par de meses, creo que no llegó a 3. Sigues vinculado a Valdepeñas por motivos sentimentales, aparte de que tienes aquí todavía familia, ¿no? Tienes primos. Sí. Por la parte del Fernández, me imagino. Mis primos y mi pareja. Y tu pareja, son de aquí de Valdepeñas. Entonces eso significa
que sueles venir con frecuencia o qué? Vengo de vez en cuando, sí. De vez en cuando. Cuando te dejan A las fiestas del vino, por ejemplo, estuve la pasada la edición. pasada. ¿Y qué recuerdas de hace 10? Bueno, no sé si vengas todos los años. No, no vengo todos los años. No vienes todos los años. Digo que de las últimas, por ejemplo, a la última del todo, a la del año pasado, la del 25, ¿qué conclusión sacaste? ¿Qué consecuencias? Es decir, ¿ha variado mucho? ¿Te gustan más las de antes, las de ahora? Bueno, es que realmente son casi las primeras fiestas del vino que he venido, porque las otras venía de pequeño y no me acuerdo mucho. Claro, no te acuerdas mucho. Entonces, sí me impresionó la cantidad de gente que se junta en la plaza, la verdad. Sí. Tanto quizá a mediodía como sobre todo por la noche. Sobre todo por la noche, sí, con los carros, es un curioso, sí. ¿A ti no te dio tiempo a participar en esa movida de los carros y demás porque eras demasiado joven? Claro, era muy pequeño. Era muy pequeño, sí. Y ya cuando te fuiste a Ciudad Real te desconectaste un poco, sí. ¿no? Aparte, también por mi experiencia profesional, he estado muchos años fuera de Ciudad Real, casi 12, así que prácticamente desde que empecé la universidad me desconecté bastante de la provincia. Hasta ahora, hace un par de años que he vuelto. Que has vuelto a tu segunda patria chica, diríamos, de adopción Ciudad Real capital y Valdepeñas de cuna. Antes de hacer un breve paréntesis, Alejandro, entonces dices que cuando te fuiste a la universidad te desconectaste un poco. ¿A qué universidad fuiste? A la Carlos III de Madrid. Carlos III de Madrid. Que en realidad está en Getafe. Sí, pero bueno, en la comunidad, ¿no? Y el hecho de decantarte, Alejandro, por el periodismo, ¿qué lo motiva? Pues supongo que mi padre tendría también algo que ver. Y luego también yo llevaba una trayectoria del bachillerato tecnológico y iba como más encaminado a hacer telecomunicaciones o algo de esa rama, pero cuando lo pensé un poco más seriamente vi que me daba pereza, por así decirlo, porque iba a estar menos en contacto con la gente y a lo mejor iba a ser una profesión más fría, así que me decanté por las comunicaciones, la comunicación audiovisual, que al final yo pensaba que quizás iba a poder participar más de la sociedad, en cierto modo. Y periodismo también venía en ese paquete, así que en realidad fue aquí en Onda Cero Valdepeñas cuando vi que el periodismo era para mí. O sea, hasta entonces no lo tenía muy claro. Ya, pero ya estabas estudiando. Ya estaba estudiando, sí. El periodismo, incluso a lo mejor te faltaba poco para terminar. Sí, en tercero de carrera, de los 5 años, sí. ¿Hiciste luego prácticas, Alejandro, en algún otro sitio? Sí, en bastantes, la verdad. A ver, vamos a repasarlo un poquito. Antes estuve en la COPE en Ciudad Real otro Antes verano. de venir aquí. Sí, y luego a partir de eso estuve en comunicación en el Festival de Teatro Clásico de Almagro, también en el Colegio de Abogados de Madrid, luego tuve unas prácticas en Washington durante un año, en la Embajada de España, y luego en la agencia SINC de Noticias Científicas. Y ya después de eso trabajé en el Ministerio de Ciencia y después de eso me hice autónomo. Así que sí. Bueno, pues esos son asuntos que vamos a tratar, si te parece, Alejandro Muñoz Fernández, en la segunda parte de este perfil valdepeñero, que protagoniza pues este joven valdepeñero, un perfil joven, como a veces decimos, depende del protagonista, en donde, bueno, pues hemos conocido sus pasos por Valdepeñas desde pequeño, lógicamente. Luego su marcha a Ciudad Real, sus estudios que ahora vamos a profundizar en ellos y nos trasladaremos a esos destinos que él ha tenido, en la embajada, en el ministerio, esos múltiples viajes que hace y esa labor científica que lleva consigo siempre. A raíz precisamente, bueno, pues de hecho también le han premiado un trabajo a nivel provincial por la Asociación de la Prensa. ¿Te parece, Alejandro, que hagamos un pequeño paréntesis y ahora reanudamos y tratamos todos esos asuntos? Muy bien, sí, sí. Pues los telespectadores ya saben, dentro de breves instantes, pues estamos aquí de nuevo con todos ustedes para abordar la segunda parte. Luego Alejandro nos ha proporcionado algunas fotografías que veremos al final.
Pues ya estamos aquí de nuevo, regresamos para ofrecerle la segunda parte, para completar el perfil valdepeñero que Alejandro Muñoz Fernández protagoniza durante esta semana. En la primera hemos hablado un poco de su vinculación con Valdepeñas, que es donde nace, y su vinculación familiar por parte materna. Su paso por el Colegio de Castillo, cuando estuvo aquí haciendo prácticas en Onda Cero Radio Valdepeñas, que fue cuando nos conocimos, y luego, bueno, pues ya se traslada a Ciudad Real y allí termina los estudios antes de comenzar los universitarios. Alejandro, conveníamos que un poco, quizá el hecho que tu padre también practicara el periodismo te animó a decantarte por esta profesión. Sí, mi padre tiene una amplia trayectoria en periodismo de turismo y gastronomía, y entonces pues desde pequeño iba con él a muchos reportajes, por ejemplo, desde casi que no podía ni hablar me llevaba al Teatro de Almagro, a veces cuando hacía las entrevistas se reía, entonces decía, el niño se reía a tiempo y yo todavía no hablaba, ¿no? O cuando fuimos a ver El perro del hortelano, yo siempre preguntaba a mi padre, ¿y dónde está el perro? ¿Dónde está el perro? Entonces, bueno, son anécdotas, pero supongo que de alguna manera lo mamé, el periodismo. Bueno, ¿te consideras que Madrid, o Getafe en este caso, es el lugar que eliges para hacer la carrera, ¿no? Sí, la verdad es que tenía en aquel momento ganas de salir de Ciudad Real porque también sentía como que necesitaba ampliar un poco de horizontes a nivel de estímulos culturales, de pues mezclarme con otra gente, con otras ideas, y fui a Madrid, también gracias al apoyo de mis padres, ¿no? Económico. Claro. Te vas a Madrid, a la universidad, me has dicho Carlos III. Carlos III. Allí haces toda la carrera, Alejandro. Sí, menos un año que estuve de Erasmus en Inglaterra. Y te gradúas en periodismo. Y comunicación audiovisual. Y luego en comunicación audiovisual, sí. ¿Qué hiciste? Un año más. Era un doble grado, entonces eran 5 años. 5 años. Y tenía 2 títulos. Efectivamente. Y saliste con los 2 títulos en la misma universidad, aparte del Erasmus y tal. Bueno, ahora hablaremos de tu trayectoria, pero también me gustaría saber, Alejandro, por qué ese interés por la divulgación científica, que como muestra aquí hay 2 trabajos tuyos en estas publicaciones que nos has traído. ¿Por qué? Bueno, supongo que mi trayectoria en realidad empezó casi más ligada a la comunicación institucional, pues por estas prácticas en Washington, luego mi trabajo en el ministerio, pero también en el Ministerio de Ciencia al final se comunica la labor que hacen las instituciones científicas de este país y de esa mano conocí muy de cerca pues el trabajo que se hace en centros como el CSIC o en el IEO, que es el Instituto de Oceanografía. Entonces me empezó a interesar cada vez más la labor de la ciencia que se hace en España, y de ahí surgió mi interés. También cuando acabé mi etapa en el gobierno, en el Ministerio de Ciencia, tenía la necesidad de contar mis propias historias y buscar cómo también interesar y acercar la ciencia a la gente, porque ya lo vimos en la pandemia, la ciencia a veces nos aporta esperanza, nos aporta soluciones para desafíos que tenemos en nuestro tiempo, pero a veces hay una distancia entre lo que se hace en los laboratorios y lo que se percibe en la calle. Entonces ahí creo que el periodismo científico tiene un gran papel para tratar de acercar a la gente las investigaciones de todo tipo. Aquí en concreto, ¿qué recoge las publicaciones estas? A ver, aquí traemos dos por publicaciones de National Geographic, que aquí realmente en National Geographic las historias se proponen como fotógrafo, entonces aunque sean historias periodísticas, aquí lo que hice fueron trabajos de seguimiento de los proyectos a nivel fotográfico. Este es un proyecto de investigación del IREC, que es un centro mixto del CSIC y la Universidad de Castilla-La Mancha en Ciudad Real,
donde lo que están haciendo es experimentar con la versión condicionada en lobos. ¿Qué significa esto? Pues que con un aroma, que en este caso es el aroma de la vainilla, estaban tratando que los lobos redujeran sus ataques Ahuyentarlos. en el ganado, sí. Sí, eso casi lo ponen en práctica, pero yo creo que hay más lobos que vainilla. Sí, lo que pasa es que los lobos son una especie muy inteligente, si tenemos que tener en cuenta que llevan pues, siglos huyendo del hombre. Entonces esa técnica funcionó en zorros, en lobos es más difícil porque son animales Es más más difícil inteligentes. engañarlos. Sí, sí. Y en la otra publicación, ¿qué tienes? Pues ¿Qué contiene? este es un trabajo de cómo extraer el agua de la niebla, que está hecho entre Chile y las Islas Canarias, en este caso Gran Canaria y El Hierro, y se trata pues de... Hay unos, vamos a llamarlos dispositivos, que son los atrapanieblas, que en realidad son unas mallas diseñadas específicamente para que en zonas con mucha niebla y viento, como pueden ser el desierto de Atacama y estas islas en Canarias, al chocar las nubes con estas mallas se recoge el agua y permite obtener agua en sitios donde es más complicado. Estos solo son, Alejandro, dos de los muchos trabajos que me imagino tendrás. Sí. Son, bueno, algunos de los más reseñables por ser publicados en National Geographic, pero colaboro con otros medios también. Bueno, ya has comentado tú antes que estuviste en la Embajada de España en Washington, pero allí, ¿qué labor hacías? Allí era un apoyo de comunicación, entonces elaboraba contenidos audiovisuales. ¿Eso era por una beca o algo o qué? Era una beca del gobierno, sí, las becas Faro, que era un Vale. programa de experiencia profesional. De acuerdo. Y entonces decías que tu labor era de apoyo, has comentado. Sí, también a veces hacía la cobertura de los eventos institucionales, acompañé por ejemplo al embajador, en este caso era el embajador Pedro Morenés. Sí, que luego fue ministro de Defensa. Había sido ministro de Defensa. Había sido defensa y lo nombraron embajador. Lo nombraron correcto. embajador, pues recuerdo acompañarlo al Congreso de Estados Unidos, cruzarme con el vicepresidente, porque además fue un día que llovía mucho, llegué tarde, tuve que coger un Uber, el embajador ya estaba allí, casi no me dejan pasar, y se reunió con el speaker of the House, que es como más o menos como el presidente del Congreso, que en ese caso era Paul Ryan, que era un republicano. Era la primera vez que Trump era presidente, entonces también fue muy interesante estar en Washington en esa época, de cambios, de protestas, de reivindicaciones. ¿Te aportó mucho entonces? Sí. No solamente a nivel profesional, sino a nivel personal. Claro. Codearte allí con Fue personajes. muy enriquecedor y también para entender un poco el contexto de la política global, y cómo se toman las decisiones, cómo funciona Estados Unidos, mejorar el inglés. Claro, por supuesto. Luego entonces es cuando regresas, Alejandro, al Ministerio de Ciencia e Innovación. Pues estaba ya en España y ya habías regresado a la embajada. Sí, y había estado trabajando en esta agencia, la agencia SIN de periodismo científico, y surgió la oportunidad de hacer más o menos el mismo trabajo que había estado haciendo en la embajada, pero en el Ministerio de Ciencia, porque era un ministerio de nueva creación. Durante la etapa del gobierno del Partido Popular no había Ministerio de Ciencia, era una Secretaría de Estado, entonces se creó el Ministerio de Ciencia con Pedro Sánchez, y ahí el ministro fue Pedro Duque y quisieron contar conmigo en su equipo, en el equipo del ministro. Precisamente por tus conocimientos científicos. Por mis conocimientos científicos y por mi labor en la Embajada de España. Claro, eso te influyó mucho. Sí. Bueno, y Pedro Duque, que como lo ves, cómo estaba relacionado con él, en definitiva, porque has nombrado, claro, un científico de alta esfera. Pues al final él es una persona muy inteligente y digamos, queríamos perfilarlo y él quería perfilarse también como un poco el divulgador en jefe de España. Entonces su labor también era visibilizar la ciencia, y creo que en muchas ocasiones lo consiguió, porque es una persona cercana, accesible, con mucha capacidad de divulgación, y además que
con conocimiento de causa, porque bueno, ha estado un par de veces en el espacio, domina sobre todo lo que es la divulgación del espacio, es un crack, o sea que es un privilegio haber podido trabajar con él. ¿Y otras funciones que realizaras durante tu etapa en el ministerio? Bueno, allí era un poco chico para todo, o sea que desde acompañar al ministro Pedro Duque a eventos, a viajes, a también incluso organizar actos con la Casa Real, sobre todo a nivel logístico, de pues hay que poner estas pantallas aquí, vamos a grabar los vídeos así, las fotos acá, o sea que era un poco de todo tipo. ¿Y después qué vino, Alejandro? Después, como adelantábamos antes, empecé mi etapa como autónomo y entonces a trabajar con diversos clientes, pues también corporativos, haciendo vídeo, fotografía y otros periodísticos, donde también buscaba tener eso, un poco la libertad de crear, de que cuando a veces trabajas para otros la pierdes un poco. Entonces ahí empecé una etapa más creativa, en el 2022. 2022. Y ahí seguimos. Y ahí sigues, desde hace 4 años. Bueno, háblame ahora de tus viajes, o háblanos, o coméntale a los telespectadores tus viajes que realizas con cierta frecuencia. Yo te tengo aquí controlado Chile, Argentina, Bolivia y recién aterrizado de Perú. Pues sí, desde el 2022 viajo bastante a Sudamérica para realizar mi actividad profesional, realizar reportajes. En 2022 estuve viajando 4 meses por Chile, Argentina, Bolivia y Perú. Sobre todo en Chile realicé bastantes reportajes de ciencia, pues de un poco de todo tipo. Estuve en el desierto de Atacama haciendo el reportaje de la niebla del que hablábamos antes, pero también asistí a la construcción del telescopio terrestre más grande de la historia, que se está construyendo además con financiación española, que es el LT, el telescopio terrestre extremadamente grande, que no es un nombre tampoco muy ocurrente, pero la verdad es que es espectacular. Está pues en un cerro a casi más de 4.000 metros de altura, pleno desierto, las noches allí son espectaculares. También me pude quedar varias noches. Hay un hotel específico para los astrónomos, porque normalmente la mayor parte de estos trabajos ya se hacen en remoto. Hay astrónomos de apoyo que toman las observaciones desde los telescopios, porque ahora mismo hay 4 en activo, pero están construyendo el quinto, ¿no? Y pues, por ejemplo, los días que estuve allí pues, coincidí con el equipo de un premio Nobel. Y era una pasada, todo tenía que estar a oscuras, no se podía encender ninguna luz, estás en pleno desierto, rodeado de volcanes que además fueron sagrados para los incas, en las cimas sacrificaban niños, pues hace 500 años, entonces era un entorno muy particular. Y también desde hace unos años estoy yendo mucho a Perú por temas de arqueología. Ahora mismo pues esto en febrero volvía de unas excavaciones en Machu Picchu, entonces estoy bastante conectado cada vez más con Sudamérica y con Perú. Y en la actualidad sigues, como has dicho, autónomo, ya llevas 4 años. ¿Qué proyectos tienes, así a corto o largo plazo, Alejandro? Bueno, proyectos tengo muchos, lo que pasa es que a veces lo que hay que buscar es financiación, claro. Porque cuando eres periodista independiente o videógrafo, fotógrafo en mi caso, tienes que garantizar eso, porque muchas veces antes de vender un proyecto a National Geographic o a cualquier otro cliente, tengo que acometer ciertas inversiones, ¿no? Para poder documentarme, ir al terreno, ver si tiene potencial para poder contar un reportaje. Entonces, por ejemplo, ahora mismo, en la nevera, por así decirlo, tengo un posible viaje a Ecuador con un proyecto científico de un centro de Barcelona que está trabajando en la contaminación de la selva del Amazonas por la extracción de petróleo. También estoy en marcha con un reportaje que va sobre ciertas plantas que pueden obtener agua de los suelos de yeso, y eso quizás vuelva a Chile, también otra parte aquí en España, otros reportajes así. Eso es lo que tienes un poco, Alejandro, en mente para, ojalá puedas llevarlos
a efecto. Esos son posibles y luego en junio, si todo va bien, se publicará un reportaje en National Geographic Estados Unidos, que en principio, si todo va bien, será portada, sobre un proyecto arqueológico en Perú, que hicimos en 2024 y 2025. Valdepeñas, como bien sabes, la ciudad que te vio nacer o nos vio nacer, también está muy implicada en el tema de las excavaciones. Has visitado, me imagino, ¿no?, el yacimiento íbero del Cerro Las Cabezas. Pues te voy a ser sincero, no he tenido oportunidad, pero sí que he estado vinculado casi de una manera estrecha con una figura que es cercana aquí en Valdepeñas, que es Luis Benítez de Lugo, porque tengo un gran proyecto de reportaje sobre la cultura de las motillas, Sí. Que no llega hasta Valdepeñas, pero sí que está localizada fundamentalmente por la zona de Daimiel, de Almagro o incluso en Albacete. Entonces ese es más mi vínculo arqueológico con Valdepeñas, aunque sí que me gustaría meterle mano en algún momento al Cerro de las Cabezas. Claro que sí, porque también es un lugar, coincidirás conmigo, Alejandro, de mucha importancia y trascendencia, ¿no? Sí, 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 aunque justamente ya entra más en la edad de hierro y yo estoy trabajando ahora mismo más en la edad del bronce, entonces tendré que dejarlo para el futuro. El futuro. Joven eres, así que por lo tanto futuro también tienes por delante. Bueno, y entonces el día a día, Alejandro, si por ejemplo tienes viaje, pues tienes que ir a donde te llamen o tú consideres ir. Y en Ciudad Real, ¿cómo se desarrolla tu vida profesional? Bueno, pues Ciudad Real es ahora mismo, por así decirlo, el cuartel general, ¿no? Desde donde preparar, organizar, escribir y estar tranquilo, porque cuando estás de viaje pues todo es un poco un caos y claro, no tienes tiempo para concentrarte. Entonces allí en realidad mi vida es muy tranquila, paso casi todo el tiempo en casa, menos cuando salgo, pues como cualquier persona nueva, con los amigos o al gimnasio. Así que no tiene grandes aventuras Ciudad Real en el día a día. Ya me imagino que más bien todas esas aventuras, como tú bien dices, Alejandro, se llevan a cabo cuando sales de Ciudad Real, o sobre todo cuando vas al extranjero. Pero también en la provincia, pues como en el yacimiento de Ruidera o con lo de la cultura de las motillas, entonces que hay cosas muy interesantes también en la provincia. Claro que sí, claro. Oye, ¿la zona volcánica de ahí de Almagro la has tratado o qué? Bueno, justamente por ahí están localizados varios yacimientos, sí, sí. Entonces también a veces hay que rizar el rizo para buscar lo que puede ser noticia, lo que puede interesar en un reportaje, sobre todo científico, que ¿no? al final yo no soy un profesional trabajando para medios locales, entonces cuando tratas de sacar lo local a escala nacional o internacional hay que hilar muy fino, porque a lo mejor lo que interesa aquí no interesa afuera. Ya. ¿Y te gustaría en algún momento volver a, entre comillas, normalidad? Es decir, estar en un medio en plantilla, fijo, hacer otro tipo de trabajos. La verdad es que hoy día no me veo en un futuro. En un futuro cercano no. Creo que tampoco. Estoy ya muy mal educado. Dicen que las costumbres hacen leyes, sí. Alejandro. Bueno, pues, ¿qué te parece Valdepeñas? Aunque vengas poco por aquí, pero hoy sí estamos con la satisfacción de encontrarte aquí con nosotros. Cuando viniste a las fiestas, si te dio tiempo ver, bueno, pues qué consideras, cómo has visto también crecer la ciudad, que es tu origen y tu nacimiento. Pues aquí siempre me siento como en casa, la verdad, y es un sitio que disfruto mucho. Varias veces he ido al Museo del Vino también. Al final me siento conectado con mis orígenes y me siento en casa. ¿La cultura del vino también la has tratado en algún trabajo o no? No, la verdad es que sobre gastronomía no trabajo. Eso es tu padre. Eso es mi padre, no hay que pisarse. No hay que pisarse en la manguera. Bueno, Alejandro Muñoz Fernández, encantado de que hayas hecho el esfuerzo de venir a vernos y a dejarlo plasmado para los telespectadores en este perfil valdepeñero. José Javier Taviro está de operador de cámara, Luis Fernando Díaz Gallego se encarga luego de la realización del programa
que concluirá con una foto que nos ha aportado Alejandro. ¿Deseas añadir alguna cosa más? Por nuestra parte, volverte a reiterar la gratitud. Bueno, a lo mejor añadiría que también el hecho de viajar mucho y, como diría Cervantes, quien viaja mucho y vive mucho, sabe mucho. Venía a decir, pues al final te hace también apreciar más tu tierra y creo que Valdepeñas, y en particular la provincia de Ciudad Real, tiene un excelente patrimonio arqueológico que deberíamos poner en valor. A veces no se pone lo suficiente y debemos entre todos tratar de difundir eso, porque es también parte de nuestra cultura y de nuestra tierra. Claro, y de nuestra historia, de los ancestros. Exacto. Y quizá pues no se valora, llevas tu razón, no sabe la importancia que tiene al ser una cosa lejana. Vamos más al día a día. Bueno, pues Alejandro, gracias por haberte querido sumar, Alejandro Muñoz Fernández, a estos perfiles valdepeñeros que esta semana, bueno, pues él está protagonizando en sus diferentes entregas, tanto en la pantalla como también luego en las redes sociales, ya saben, a través del canal de YouTube, de Facebook, en donde pues se puede seguir el capítulo que corresponde a Alejandro valdepeñero, joven, periodista, muy entusiasmado con su trabajo que realiza y sobre todo con esa investigación. Pues nada, les agradecemos la amable atención prestada y vamos a ver el álbum de fotos que nos ha proporcionado Alejandro Muñoz Fernández.
Bodegas Fernando Castro. Bodegas familiares desde 1850.